Saludos, Dios te bendiga grandemente. Mi nombre es Melody. Bienvenido a Dolce Geset. Espero que estés teniendo un día espectacular, pero si no es el caso, si estás teniendo un día difícil, le pido al Señor que ahí donde tú estés te dé fortaleza, te dé ánimo, puedas sentir su abrazo, su paz en el nombre de Jesús. Antes de comenzar, quiero enviar un saludo bien especial a Naidamar. Naidamar, un abrazo a la distancia. Gracias por el apoyo. Sé que me lo he expresado en varias ocasiones y quería aprovechar el espacio para enviarte un saludo y de verdad, nuevamente gracias. Igual a todos los que se han suscrito a Dolce Geset, si eres nuevo o nueva en este canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas si no lo has hecho. Bueno, ¿de qué quiero hablar en el día de hoy? Quiero hablar bajo el discernimiento espiritual. Así que el discernimiento espiritual es uno de los temas que por un tiempito llevo deseosa de poder desarrollar y estoy contenta de que llegó el momento. Mira, este tema es profundo. Es como dicen en mi país, en Puerto Rico, hay tela para cortar. No sé si en otros países también dicen la misma frase, para referirse a que podemos sacar tanta información de esto. Y yo no soy experta en todos los temas. Comparto lo que el Señor me permite ir estudiando. Seguramente personas con mucho más expertise en este tema y han compartido también videos y te invito a que luego de que veas si quieres profundizar, también busques otros recursos, pero sobre todo la palabra de Dios, eso es lo primero. Nada sustituye la palabra de Dios. Comenzamos definiendo qué es discernimiento. Bueno, discernimiento significa separar para percibir algo con claridad. Hay dos términos que la palabra menciona, o que nosotros como cristianos debemos entender, ¿no? Está el discernimiento espiritual y está el don de espíritus. Voy a hablar brevemente del don de espíritu porque en realidad lo que quiero concentrarme en este video es en el discernimiento espiritual. Pero el don de espíritu es un don del Espíritu Santo y por lo tanto necesitamos tener a Jesús en nuestra vida para poder tener cualquier don, porque el don es un regalo de Dios que el Espíritu Santo da a los que son sus hijos y sus hijas, ¿verdad? De Dios. Antes es importante mencionar que todo cristiano necesita aprender a discernir entre lo verdadero de Dios y los engaños del enemigo. Pero aquel o aquella a quien el Espíritu Santo le ha dado el don de discernimiento de espíritu, el Espíritu Santo le permite a esa persona poder distinguir el espíritu que opera detrás de una situación y poder identificar, es el Espíritu Santo el que está trabajando, el que está tratando, o si es un espíritu de engaño. Es un don porque el poder distinguir el espíritu detrás de una situación requiere de una revelación sobrenatural. Va más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Y requiere de una relación profunda y cercana con Dios que nos ayuda a ser sensibles a las alertas del Espíritu Santo. Usualmente a cosas o a percibir cosas que otras personas no se dan cuenta, ¿verdad? Eso en términos generales del don de discernimiento de espíritu, pero en el discernimiento espiritual, como dije, todo cristiano necesita aprender a discernir todo entre lo que es verdadero de Dios y lo que son mentiras del enemigo. ¿Cómo? Escudriñando las escrituras, eso es lo primero. Para yo poder saber que algo es falso, necesito conocer lo que es real y verdadero. 2, oración. Tenemos que mantener una relación estrecha y cercana con nuestro Dios y también ser sensibles al Espíritu Santo, permitir que Él nos guíe, nos enseñe, nos instruya, haga su trabajo en nosotros. Todo cristiano debe procurar adquirir sabiduría y llenura del Espíritu Santo a través del conocimiento y la obediencia de la palabra de Dios para desarrollar discernimiento y no ser engañados. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. ¿Qué sentido entrenan los maduros en el Señor?
los sentidos espirituales, ¿no? Una de las características que distingue al cristiano maduro del que no lo es su capacidad de discernir. La palabra de Dios dirige y despierta nuestros sentidos espirituales hacia Dios. Los enfoca a Dios. Y estos sentidos espirituales se ejercitan y se agudizan cuando discernimos entre el bien y el mal y permanecemos en la verdad de Dios. Y esto es importante porque cuando en Hebreos 5:14 menciona que el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen sentidos o sus sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal, este discernir se refiere a la sana doctrina, a poder discernir lo que es la palabra de Dios pura y sin adulterar de aquella que es corrupta y que es tergiversada. El enemigo es padre de mentira, es un mentiroso, es un engañador y puede con una facilidad y sutileza tergiversar la palabra de Dios para engañarnos. Lo vemos en las escrituras, lo vemos con Eva en el jardín del Edén, lo vemos con Jesús, cómo el enemigo utiliza la palabra de Dios y la cambia, la tergiversa. Y puede cambiar diferentes aspectos dependiendo de la persona, dependiendo de la situación. No es la misma mentira siempre, no es el mismo engaño en todo lugar y en todo momento. Lo cambia. Por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos que saber la palabra de Dios, conocerla y estudiarla. ¿Por qué? Porque esa es nuestra espada. Porque esa nos fundamenta. La palabra de Dios, mira, es todo. Aumenta nuestra fe, nos hace permanecer firmes en el Señor. Es la espada del Espíritu. Con la palabra de Dios es la que Jesús usó para contrarrestar las mentiras del enemigo. Entonces, necesitamos poder discernir lo verdadero de lo falso, pero por sobre todas las cosas en términos de la palabra de Dios, que viene de Dios, de su palabra sin adulterar, y aquello que escuchamos y vemos que está corrupto, dañado, tergiversado, adulterado de la palabra del Señor. Entonces, esto que acabamos de analizar un poquito sobre la madurez espiritual y que una señal de un cristiano maduro es el discernimiento espiritual, esto nos llevaría entonces a pensar que el que no ha aprendido a discernir lo verdadero de lo falso, ni el espíritu que opera detrás de algo, anda bajo ceguera espiritual. Y eso es muy peligroso en un cristiano porque no puede ver más allá de lo natural y es más susceptible a ser engañado. Y mire que hay muchos cristianos que como desconocen temas, ¿verdad?, de espirituales, pues piensan que pues eso es una exageración, que eso no es una realidad, que, ¿verdad?, estamos viendo lo malo en todo, que siempre es importante un balance, no los extremos, pero no podemos negar una realidad espiritual y porque desconocemos decir que no está ahí, ¿verdad? Y no cuidarnos para no ser engañados. Sin embargo, hay muchos cristianos que como desconocen, no ven más allá de lo natural, no se cuidan, no son cautelosos, no pueden discernir entre lo correcto de lo que está mal y lo verdadero de lo falso. Saber discernir es distinguir, separar diligentemente y examinar. El discernimiento es la habilidad de diferenciar o establecer correctas determinaciones o decisiones correctas. Y está relacionado con la sabiduría, porque la sabiduría nos da la capacidad de entender situaciones complejas y distinguir, separar entre el bien y el mal, que es discernir. El discernimiento espiritual, entonces, ¿para qué nos ayuda? Ya dijimos lo que es y por qué es importante, pero entonces, ¿en qué otros aspectos el discernimiento espiritual nos ayuda? Número 1, al poder discernir, nos ayuda a tomar decisiones sabias. Si podemos separar lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, podemos tomar decisiones sabias.
2. Podremos aborrecer lo malo y seguir lo bueno, porque podemos distinguir entre esas dos cosas. Y eso nos ayuda a dar un buen testimonio, agradar a Dios, vivir en santidad, obedecerle, mantener un corazón puro. Esto no es solamente evitar espíritus malignos o identificarlos, es que nos ayuda en nuestra vida como cristianos y a mantenernos puros en una relación con Dios, que eso es lo más importante. El discernimiento espiritual, mire, mientras más sabios, más se agudiza el discernimiento espiritual, pues no solo buscamos lo que es bueno, sino que eso nos ayuda a buscar lo mejor. El discernimiento espiritual nos guía, nos da paz, porque nos ayuda a evitar situaciones problemáticas en la mayoría de los casos. Porque, oye, no somos perfectos, podemos ser engañados, en ocasiones nos puede pasar, así que no es que no vayamos a tomar una decisión equivocada o no vayamos a caer en una mentira, pero en la mayoría de los casos, bien aplicado o bien agudizado nuestros sentidos espirituales a la voz del Espíritu Santo y a la palabra del Señor, el discernimiento espiritual nos evita caer en problemas, en situaciones difíciles de toma de decisiones incorrectas. El discernimiento espiritual nos ayuda a identificar la verdadera enseñanza de la falsa. Número 1, identificando los frutos del que da esas enseñanzas, su carácter y su conducta. El discernimiento espiritual nos ayuda a entender y aceptar lo que viene de Dios. Y eso es maravilloso, porque antes de poder identificar una mentira, tenemos que recibir la verdad de Dios. Debemos entender y aceptar la verdad de Dios y valorarla. El discernimiento de Dios fomenta que seamos cautelosos. ¿De qué manera? A ver más allá de las apariencias, ya que el pecado a menudo se disfraza. El discernimiento espiritual permite que no seamos engañados por lo que se ve bueno o correcto, ¿verdad? Porque el enemigo puede poner algo como bueno o deseable y en realidad llevarnos a la perdición. El discernimiento espiritual nos permite diferenciar entre nuestros propios deseos, emociones y sentimientos de lo que realmente es de Dios. Y eso es muy importante. A veces, incluso hasta nuestra vida de adoración cúltica, sentimos, nos emocionamos y creemos que ya tuvimos una experiencia con el Señor, cuando en realidad salimos y nuestra conducta, nuestros frutos y nuestro carácter siguen igual. Y eso no es que hubo una experiencia con el Señor genuina y real, porque siempre que hay una experiencia con Dios hay transformación. Tiene que haber un cambio en los frutos y en el carácter. Y el discernimiento espiritual nos permite, espérate, déjame separar lo que estoy sintiendo no es que las emociones y los sentimientos sean malos, pero lo que yo siento debe ser en respuesta a la verdad de Dios. La verdad de Dios es la que me da gozo, es la que me convence de pecado, es la que me emociona, es la verdad de Dios. A su verdad es a que mis emociones reaccionan, pero no me dejo llevar por mis emociones como si fuera la señal de que hubo una transformación en mi vida o que hubo una manifestación tremenda del Señor, porque cuando hay algo del Señor, mira, genuino, hay cambio y se nota en los frutos y en el carácter. El discernimiento espiritual nos permite diferenciar entre nuestros propios deseos, emociones y sentimientos de lo que realmente es de Dios. El discernimiento espiritual nos hace ser más prudentes al tomar decisiones. Nos ayuda a identificar si una influencia o decisión son del Espíritu Santo o no. Lleva a evitar relaciones, negocios o situaciones problemáticas, ya que el discernimiento espiritual nos permite percibir señales de advertencias que otros podrían ignorar. Y para ir concluyendo, algo sumamente importante, como todo lo que viene de Dios, el discernimiento espiritual no es para que estemos buscando el enemigo por todas partes, como si fuera una cacería. El discernimiento espiritual es la capacidad de ver la verdad y lo correcto de Dios y en base a eso tomar decisiones sabias, cuidarnos de ser engañados,
evitar situaciones problemáticas, identificar la raíz de una situación, entender las escrituras y valorar la verdad contenida en la palabra de Dios. El discernimiento espiritual nos ayuda a mantenernos puros y santos, porque nos ayuda a distinguir, a separar lo verdadero de la palabra de Dios con lo que no lo es, y también nos ayuda a ser de bendición a otros, porque podemos ayudar a otras personas también con el discernimiento espiritual. Dios te bendiga grandemente. Espero que esto haya sido de gran bendición para ti. Si así ha sido, mira, ayúdame con un like para que este contenido llegue a más personas, seamos muchos más los edificados en la palabra del Señor. Y recuerda, de todas las cosas que podemos pedir al Señor en estos tiempos, que el Señor nos ayude a desarrollar el discernimiento espiritual. Hasta la próxima.